Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a hablar, hermanos, de los vencedores y de las columnas del templo de Dios, que es una de las recompensas que el Señor le da para los vencedores de Filadelfia. Ciertamente el Señor está usando un lenguaje figurado. Cuando Él dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí, Él está indicando una posición firme y permanente en el templo espiritual, celestial y eterno de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de las columnas, y es que es la recompensa para los vencedores, pero tú te vas a dar cuenta que esa recompensa está muy ligada seguramente a la experiencia de ellos. Entonces hoy vamos a hablar del asunto. La palabra columnas en el griego viene de una palabra que se llama estulos, que viene de la palabra estudo, de una raíz que significa endurecer o entiesar. En el Señor habla de las columnas como algo que es duro, que algo que es tieso. Generalmente en la Biblia, cuando el Señor habla de la dureza, lo habla de una manera negativa. El corazón duro, el corazón entenebrecido, el corazón alejado de Dios es un corazón duro. Pero aquí el Señor nos muestra que los vencedores van a ser columnas, van a ser las personas que van a soportar el peso y que van a llevar sobre sí la responsabilidad del templo de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Ya comenzando a hablar de eso, nosotros nos damos cuenta de una cosa, hermanos. Dios no pone el peso de la responsabilidad de sus asuntos sobre una organización, ni sobre métodos, ni sobre planes, sino Él pone el peso de la responsabilidad de sus asuntos sobre hombres. Hermano, Dios no unge misiones, Dios unge hombres. Dios no unge organizaciones. Dios quiso entregarle al hombre la responsabilidad de sus asuntos. Y eso es bien importante porque ¿qué hace una columna? Cualquiera que sepa de construcción, sobre las columnas es que recae el peso de la edificación. ¿Sobre quién quiso Dios que cayera el peso de la edificación? Sobre los hombres. Claro, el fundamento es Cristo, pero Cristo nos muestra que hay vencedores sobre los cuales el Señor quiere poner el peso de su casa. Estos son las columnas. Entonces vamos a ver algunos pasajes sobre este asunto. Gálatas 2, verso 9, prácticamente nos interpreta el asunto y nos habla con claridad de qué está hablando el Señor. Pablo llega a visitar la iglesia en Jerusalén. Y Pablo, estando en Jerusalén, él reconoce algo que la iglesia reconocía. ¿Qué era lo que la iglesia reconocía? Que entre los hermanos que había en la congregación habían hombres pesados, duros, que tenían el peso de la responsabilidad en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor, y por medio de Pablo, nos dice que eran considerados como columnas. No es un lenguaje nuevo el que usa Juan en Apocalipsis. Mira cómo dice ahí Gálatas 2, verso 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ese es un lenguaje de las Escrituras. Cuando Pablo llega a Jerusalén, se trata y lo reciben
3 hermanos que en medio de la congregación habían llegado a ser personas que tenían mucho peso, eran personas duras que sostenían el testimonio de Dios en Jerusalén. Y hay muchos más hermanos, pero Pablo resalta a estos 3. En Jerusalén estaban los 12 apóstoles. En Jerusalén había diáconos. Jerusalén era una congregación casi de 10,000 hermanos. Y entre esos 10,000, tú notas que habían unos sobre los cuales recaía el peso. Y es importante, en medio nuestro y en medio de la edificación de la casa de Dios, Dios necesita levantar columnas, hermano. Es tan serio que si Satanás destruye, hermano, si Satanás atenta contra las columnas de la casa se puede caer. El fundamento es Cristo y nadie ni lo puede quitar ni puede poner otro. Pero la sobreedificación y todo lo que está encima de eso puede sucumbir ante ciertas situaciones. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Sansón? ¿Qué hizo Sansón cuando lo capturaron los filisteos? Le pidió a los que lo habían capturado que lo pusiera al lado de las 2 columnas, porque él sabía que si destruía las columnas, destruía toda la casa. Hermano, nosotros podemos ser sinceros, nosotros estamos en Cristo. Pero hermano, hay veces que Satanás destruye las columnas de una congregación y la congregación se acaba. Hay hermanos que tú sabes que donde Satanás los aparte, el Señor no se van ellos solos, sino se llevan la mitad de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto sobre sus hombros ciertas responsabilidades. Por eso las columnas tienen que ser estulos, duras, fuertes. Entonces vamos a hablar de los vencedores de Filadelfia, las columnas. Y vamos a entender un poco el lenguaje con el que el Señor le habla. Vamos a ver otro pasaje. Efesios 4, verso 14. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios ciertamente hay hermanos que son niños. Y estos hermanos que son niños, dice Efesios 4, que son fluctuantes. ¿Qué es una persona fluctuante? Es una persona que se deja llevar por los vientos cuando va por el mar. ¿Sí? Fluctúa. ¿Por los vientos de qué? De doctrinas falsas. Entonces el Señor en su casa pone personas para que perfeccionen a los santos, para que fundamenten a los santos y para que guarden a los santos de ser llevados de aquí para allá. Para que la edificación sea sólida y sea firme, el Señor necesita levantar columnas. Lo mismo podemos decir de lo de ahorita. Así como si Satanás como Sansón pudiera derribar las columnas, acabaría con mucho de lo que el Señor está edificando. También podemos decir que si las columnas en medio nuestro son fuertes, son sólidas, son estables, pase lo que pase, la casa no va a caer. Son importantes las columnas de una edificación, ¿no? Entonces, mira lo que dice ahí Pablo. Dice Efesios 4:14. El Señor levantó un ministerio perfeccionando a los santos. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces las columnas que el Señor levanta o debe levantar en medio nuestro son para afirmar el edificio de Dios. Y eso va a ser recompensado en el milenio de una manera permanente. Ahorita vamos a entender un poco más ese lenguaje. Como el Señor usa la frase columnas y usa la palabra templo de Dios, tú usando esas palabras puedes ir a la tipología y encontrar mucho material. Yo duré mucho preparando el mensaje porque no sabía por dónde irme, porque hay mucha tipología en relación al asunto. Pero encontré un pasaje que es sencillo, profundo, pero que nos muestra esto de una manera preciosa. En el tabernáculo se habla mucho de columnas, pero en el templo de Salomón, en la edificación, hay 2 columnas que sobresalen, que son las que vamos a estudiar hoy, y vamos a hablar un poco de las columnas basado en la tipología del templo de Salomón. Entonces vamos a ir a 2 de Crónicas 3, verso 15. Vamos a ver un poco el lenguaje de Salomón y a entenderlo tipológicamente de cuáles son estos vencedores de Filadelfia. De qué nos hablan las columnas que no saldrán de la casa de Dios.
La figura que vamos a leer es bien interesante. El templo pues tenía muchas columnas, pero al frente del templo el Señor mandó hacer 2 columnas. Esas 2 columnas estaban al frente del templo y amarraban por medio de una cadena el templo. Es algo bien figurativo. Es como el templo pues representa la edificación de Dios, pero Dios al frente de la edificación pone 2 columnas y amarra esa casa a las columnas. Es como una figura grande de una carpa. Se ha visto que ponen la carpa y al frente de la carpa ponen estacas y las amarran la carpa, pero ya no es una carpa, es el templo, hermano. El templo de Salomón era una cosa maravillosa. Eso era como varios estadios de fútbol y él manda hacer al frente 2 columnas. Entonces vamos a estudiar esas 2 columnas que son bien interesantes, que también nos hablan de las columnas de Filadelfia, los vencedores, porque el Señor usa ese mismo lenguaje para hablarle a los vencedores. Entonces vamos a leerlo ahí en el Segunda de Crónicas 3, desde el verso 15. Dice: delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos. Va pensando en esas medidas y en las características de ellas, porque vamos ahorita a resaltar cada una. De 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Asimismo hizo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Si usted quiere completar la lectura de este pasaje, no lo vamos a hacer. Está en Primera de Reyes 7:13. Se dice que todas estas columnas fueron fundidas en bronce. Ese detalle es importante, usted lo puede leer. Dice que Salomón trajo a un hijo de una fulana que era experto en la fundición de bronce. Imagínate unas columnas inmensas para fundirlas en bronce. Me acuerdo cuando fuimos a hacer la columna aquí pequeña para la placa del patio, eso fue toda una odisea para nosotros. Era una cosita pequeña. Imagínate la estructura que ellos tenían y el material en el que ellos estaban trabajando. Entonces vamos a comenzar ahora a ver punto por punto cada uno de los detalles de las columnas, que nos habla de las características de los vencedores que Dios quiere levantar en medio nuestro. Ahí en el 15 otra vez dice: delante de la casa hizo 2 columnas. Ahí comienza un detalle bien interesante, el número 2. El número 2 nos habla de testimonio o de testigos. Por boca de 2 o 3 conste toda palabra o se trate todo asunto. El bronce en la Biblia es un material que simboliza juicio. El oro, digamos, siempre que se habla de oro, siempre se habla de algo divino, algo glorioso, algo relacionado con Dios mismo. Cuando se habla de plata, se habla de redención, porque por 30 piezas de plata fue vendido Cristo. Pero cuando se habla de bronce, se habla de juicio. ¿Por qué? Porque el lugar donde se sacrificaban los animales en el tabernáculo era el altar de bronce. Cuando Israel pecó en el desierto, Dios le mandó a hacer a Moisés una serpiente de bronce. O sea que hablaba del juicio sobre el pecado. Entonces estas columnas son de bronce porque de alguna manera, como lo vamos a ver ahorita, ellas hacen diferencia entre lo que es del templo de Dios y de lo que está fuera de la casa de Dios. En el tabernáculo había 60 columnas que eran la estructura de la parte de afuera del tabernáculo, sobre la cual se tendían las cortinas de lino fino. Entonces esas columnas hacían separación de lo que era de aquí para adentro de Dios y de aquí para afuera no era de Dios. Entonces, de alguna manera, los hombres columna en la casa de Dios son aquellos que guardan a la iglesia de la verdad y del error, de lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de Jacobo, de Santiago y de Pedro, cómo ellos en Jerusalén se paraban delante de los hermanos y decían: esto es el evangelio y esto no es el evangelio.
Entonces vamos a ver cómo las columnas nos hablan de esa operación de los santos que tienen la responsabilidad en la iglesia de juzgar lo que no es de Dios y abrir la puerta a lo que es de Dios. Esa es la responsabilidad de las columnas. Tiene relación con la verdad, con los asuntos de Dios. Ellos son los que hacen diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque en el pueblo de Dios hay muchos niños fluctuantes. Entonces Dios necesita levantar hombres que conozcan la palabra, pesados, que hagan de diferencia, que sepan discernir entre lo santo y lo puro. Y que den testimonio en la casa de Dios. ¿Para qué? Para que la casa no sea llevada por vientos de doctrina. Entonces, lo importante aquí el asunto es que son dos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso cuando la verdad solo recae sobre una persona. Cuando es algo de Dios, Dios confirma el testimonio. Amén. Una vez yo me acuerdo, estábamos en un campamento y se levantó un hermano y dio un mensaje de escatología. Y yo quedé, ¿cómo? Y comencé a preguntarle a los hermanos que yo conocía que son entendidos en las escrituras, que enseñan la palabra que es. Y todos hacían lo mismo. Entonces es extraño cuando una persona alega la verdad y es algo exclusivo de él y nadie dice amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? La verdad generalmente siempre es confirmada. Vamos a ver ese ejemplo. Por eso el número 2. Porque cuando hay un juicio y solo hay un testigo, ¿quién nos garantiza que él está diciendo la verdad? Por eso es tan importante que cuando usted escucha un mensaje como este, usted debe ir a las escrituras a ver si lo que está diciendo este sujeto es verdad o no es verdad. Porque ¿quién lo garantiza? El testimonio nos habla de la confirmación. Son dos columnas. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Pablo. Y vamos a estar leyendo mucho Gálatas. Volvamos ahí a Gálatas. No pierda el pasaje de Crónicas porque ese va a ser nuestra base. Pero mira lo que dice Pablo en Gálatas. Que es muy impresionante, de verdad que es algo de peso. Pero que no es suficiente. El Señor no gusta del único testigo. Usted se da cuenta que el Señor, cuando Israel estaba en apostasía, no solo mandaba un profeta, sino mandaba 2, 3, 4 profetas, ¿sí? Porque al Señor le gusta confirmar su mensaje. Porque cuando el Señor dice, digamos en los tiempos de José, cuando el Señor daba el sueño 2 veces, era que era algo seguro, o sea, algo... Es cuando el Señor habla un asunto varias veces porque es algo seguro. Mira lo que dice en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tremendas las palabras de Pablo. Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de Pedro, no lo recibí de Juan, lo recibí directamente de Jesucristo. Pero ahí nos quedaríamos con una sola columna. Y el Señor no gustó de eso. O sea, el Señor no trabaja así. ¿Qué hace el Señor? Que el evangelio que predica Pablo sea confirmado por aquellos que ya han predicado el evangelio. Mírelo más adelante. Gálatas 2, verso 6. Pablo dice que movido por el Espíritu, el Señor lo llevó a Jerusalén. Y dice que fue a los que tenían reputación, dice 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahí vemos las dos columnas. Podemos decir que Pablo es la columna a los gentiles y Pedro es la columna a los judíos. Y Dios confirma el testimonio de Pedro con lo que está haciendo Pablo y confirma el testimonio de Pablo con lo que está haciendo Pedro. Hay dos
testigos. No era que Pablo, aunque no lo había recibido directamente de ellos, no era que Pablo estaba enseñando algo nuevo, sino había una diestra de compañerismo. Estaban predicando el mismo evangelio, solo que dirigido a dos grupos de personas diferentes. Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero ahí tú ves las dos columnas, no solo representadas por Pedro, Juan y Jacobo, y en el otro caso por Pablo, Bernabé. ¿Sí? Entonces vemos dos columnas. El testimonio siempre debe ser, hermano, lo normal es que si nosotros estamos en el Espíritu, en las Escrituras, en Cristo, y hay otras personas que están en Cristo, en las Escrituras, cuando hablemos digan amén. Decía el Señor: el que oye mis palabras es de Dios. Las palabras que oyen y aceptan, el Señor se da cuenta que esa persona era de Dios mismo. Me ha pasado varias veces con un hermano. Compartimos una enseñanza y la publico y la estoy publicando y me llama el hermano: oye hermano, compartimos la misma enseñanza el domingo con el mismo nombre. Y varias veces me llama: oye hermano, usted sí es copión, ¿cómo averigua lo que compartí? Porque todo lo que comparto yo, él lo está compartiendo sin ponernos de acuerdo nunca. Los mismos temas, hasta las mismas series. Cuando él me dice: yo ya no sé cómo ponerle el nombre a la prédica porque usted le puso el mismo nombre. Entonces tú te das cuenta que está uno en el Espíritu con una persona sin darse cuenta. El testimonio es duple o más, 2 o 3 testigos. Es muy peligroso cuando llega alguien que está enseñando algo que nadie ha escuchado, que nadie entiende, que es extraño, ¿no? Eso es peligroso, hay que tener cuidado. Las columnas hacen diferencia de la verdad, pero es un testimonio corporativo. Amén. El Señor nos guarde de llegar a pensar que en algún momento nosotros tenemos la verdad y somos únicos. Cuando somos únicos, de pronto estamos en el error, hermano. Los que están en Cristo, en las Escrituras, deben hablar un mismo lenguaje. Vamos a ver eso más adelante. En Hechos 15, vamos a ver una situación ahí en Hechos 15. El ejemplo de las columnas de Jerusalén, Santiago y Pedro. Pablo va a Jerusalén con Bernabé, va a Jerusalén con Timoteo. Y estando allí baja a Jerusalén porque hay una discusión. ¿Cuál es la discusión? Salieron algunos hermanos de Jerusalén y querían hacer circuncidar a los gentiles, judaizantes. Entonces se enfrascaron en una lucha con Pablo, una discusión. Entonces Pablo decide bajar a Jerusalén a tratar el asunto con aquellos que eran considerados de renombre, con la iglesia de donde habían salido los 12 apóstoles y que había fundado el mismo Señor, aquellos que tenían el testimonio del mismo Señor. Entonces, en medio de esa discusión, tú vas a ver las dos columnas, porque para eso son las columnas. Las columnas son para hacer diferencia y un juicio claro de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, hay una discusión hasta en la iglesia. Está los judaizantes queriendo circuncidar a los hermanos, está Pablo discutiendo con ellos, la iglesia habla, hay toda una discusión, pero al fin y al cabo tú ves las dos columnas. Mira las dos columnas. La primera columna que se levanta, ¿quién es? Pedro. Dice en el 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿qué está haciendo Pedro? Juzgando un error de doctrina. ¿Cuál es el error de doctrina? Involucrar en el evangelio de la gracia las obras de la ley. Pedro dice: no, hermanos, pero si ustedes son testigos que cuando el Señor me envió a predicar a los gentiles, el Señor purificó los corazones solo por la fe. ¿Por qué quieres poner otras cosas? ¿Por qué quieres añadirle al evangelio obras si el Señor nos lo dio por gracia? ¿Cuál es la función de la columna? No dejar llevar a los niños fluctuantes por las artimañas del error.
Pero mira lo tremendo, el Señor no solo permitió que hablara Pedro, porque acuérdese de las dos columnas. Más adelante, ¿quién habla? Santiago. Léalo, ahí en el 15, 12. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y hermano, y nosotros debemos en estos asuntos ser claros y porque a esto nos lleva la palabra. En medio de nosotros siempre el Señor va a levantar personas que son columnas. Como dice, que son consideradas entendidas, que son consideradas sabias en la palabra. Y muchas veces las discusiones las debemos llevar a ese tipo de personas. ¿Sí me hago entender? Porque a veces yo puedo dejarme, sin darme cuenta, llevar por algunos asuntos. Entonces yo considero a aquellos que tienen entre los hermanos son considerados como columnas, a ver qué ellos piensan en relación a la verdad. Y eso fue lo que hizo el Espíritu aquí en Jerusalén. Y Jacobo habló y dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. O sea, ¿qué hizo Santiago o Jacobo? Ratificó el testimonio de Pedro, dando testimonio de la verdad y tratando uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia, que fueron las doctrinas de los fariseos, o lo de los judaizantes. Entonces ahí vemos las funciones de las dos columnas. Las columnas son el testimonio de la verdad de Dios en la congregación que guarda a los hijos del error. El Señor levante columnas en medio nuestro. Mira lo que dice Eclesiastés 12, verso 11, que ahorita usamos un poco esa figura. Mira lo que dice. ¿Lo tiene? Las palabras de los sabios son como aguijones. Ese es un aspecto. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. ¿Qué son los clavos hincados? Los que hacen que la carpa no se levante, hermano. Entonces, las palabras de los hombres sabios es como el bronce de la columna. ¿Qué hace eso? Le da peso y estabilidad a la columna. ¿Para qué? Para que ella haga que la congregación o la edificación de Dios no sea movida. Le da estabilidad. Por eso son tan importantes las columnas. Le dan estabilidad al templo y al testimonio de Dios. Y el número 2 nos habla de que debe ser algo corporativo, de varios testigos. Amén. Volvamos a Crónicas. Ahora vamos a ver un poco la estatura de las columnas, que es bien interesante. Ahí en el 3.15, Segunda de Crónicas 3.15, no lo pierdan porque vamos a estar ahí en el día de hoy. Dice, delante de la casa hizo 2 columnas, el testimonio duple de Dios, el testimonio confirmado de Dios, el testimonio del corporativo del cuerpo de Cristo, del ministerio. Dice, de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Entonces la columna era de 35 codos, pero eso incluía los capiteles. Los capiteles era como la parte, como la cabeza de la columna. Si usted ha visto las columnas que a veces son cuadradas derecha y en la parte de arriba tiene un capitel, es como la cabeza. Entonces la columna medía 35 codos, pero con el capitel, y el capitel medía 5 codos. Entonces, si tú le quitas los 5 codos a la columna medía 30 codos. Curioso que el Señor usaba medida de hombre, ¿sí? Porque esas columnas nos están hablando tipológicamente de los hombres. ¿Por qué? Porque el codo es una medida de hombre. ¿Qué es el codo en la Biblia? Es la medida desde
la punta del codo hasta la punta del dedo de la mitad de la mano. Entonces, el codo era de acá a acá. Era medida de hombre. Y la medida era 30 codos. ¿De qué nos hablan los 30 codos? Si usted mira el número 30 en las escrituras, era el número para hablarnos de madurez espiritual. José llegó a reinar en Egipto a los 30 años. Y cualquiera que estudie la figura de José sabe que es una tipología de Cristo, vendido por sus hermanos, llevado a lo más profundo del pozo, pero surge y sale aún de la cárcel para levantarse a reinar, y se casa con una mujer gentil, una figura preciosa de Cristo. Y al final sus hermanos se reconcilian con él, como la restauración prometida para Israel con Cristo. David llegó a reinar a los 30 años también. Y mira, hasta se dice de Cristo que Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. ¿De qué nos habla la altura de 30 codos? Nos habla de madurez. Porque para poder llegar a ser columna, a resistir el peso en la casa de Dios, debe haber madurez. Tú te vas a dar cuenta que no a todos los hermanos se les puede entregar ciertas responsabilidades, porque muchas veces no hay madurez, no hay experiencia, no hay solidez. Hay que esperar que pase tiempo y el trabajo del Señor obre y produzca ciertas cosas en cada uno. Cuando Pablo habla de los ancianos, ¿qué dice? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Un nuevo convertido. Cuando tú le pones peso a algo que no puede sobrellevar el peso lo derriba, lo lastima. En estos días yo me puse a alzar una cosa y duré como 2 días de la espalda que no podía sobrellevarla. Hay cosas que a veces nosotros quisiéramos hacer, pero todavía no estamos en la estatura necesaria para poderlas hacer. Es un asunto, las columnas nos hablan de hermanos maduros, ¿sí? De hermanos que pueden llevar peso, de hermanos que pueden cargar responsabilidad. El 30 es un número claramente que nos habla de madurez. Es más, los sacerdotes, hermano, ellos podían comenzar a ejercer su ministerio a los 25 años, hasta los 50. Pero aunque comenzaban a los 25, lo único que podían hacer desde los 25 era ayudar. Solo a los 30 años eran involucrados ya de lleno al servicio. Si hay personas que tú puedes comenzarles a dar esto, y van ayudando en esto, poco a poco en esto y en esto, y en esa manera van aprendiendo el servicio y después se les puede ir dando más. ¿Y por qué hasta los 50? Porque en el servicio de la casa de Dios no puede ser nada viejo. Tiene que estar en la novedad del varón perfecto que es Cristo. Como dice, sin mancha y sin arruga. ¿De qué nos hablan las arrugas? De la vejez espiritual. Y en Cristo, en el varón perfecto, no hay vejez. No es como el Adán. Adán llega a una edad y perece. Pero Cristo no. Cristo es el varón perfecto. Por eso algunos hermanos llegan a pensar que en la resurrección no va a haber vejez en los resurrectos. Porque la vejez fue algo consecuente a la caída y a la muerte del hombre. Todos seremos de 25 a 50. Qué cosas, ¿no? Ahora, mire lo que sigue diciendo. Dice, la columna era de 35 codos, pero acuérdese que esos 5 codos eran por el capitel. ¿De qué nos habla el capitel? Y esto es bien interesante, porque puede llegar un punto donde los hermanos se sientan tan maduros, tan sólidos, tan columnas, tan visibles. Pero hermano, aún las columnas tienen una cabeza encima. Tienen un capitel encima.
Ellos son columna, pero no son cabeza. Para que ellos estén completos deben tener un capitel. ¿Y saben de quién nos habla eso? Del gobierno de Cristo. Columnas, pero no señores. Columnas, pero no señores. ¿Sí lo estamos entendiendo? El capitel tenía la columna tenía un capitel. Vamos a leer varios pasajes. Colosenses 2, verso 8. O sea, por más maduros, por más sólidos, por más estables, la columna no es nada si no está bajo la autoridad y el gobierno de Cristo. Es más, el juicio que dan las columnas en la casa de Dios debe representar es el juicio de Cristo. Ellos no están ahí para representarse a sí mismos, sino están ahí para representar a Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso nosotros decimos y peleamos y discutimos con la doctrina de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová hablan de que el Hijo es una deidad inferior al Padre. Pero pasajes como este nos muestran que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así como el Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios. Así como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Amén, pero ahí no queda el asunto. Mira lo que sigue diciendo. Y vosotros estáis completos en Él. O sea que si la columna existiera, pero no tuviera cabeza, no estaría completa. Imagínate, un cuerpo andando por ahí sin cabeza. Qué cosa horrible, hermano. No hay nada más terrible para el cristianismo que una persona visible, que una persona pastoreando, que una persona gobernando en sí mismo y no bajo la autoridad de Cristo. Esa es la peor crisis que tiene nuestro cristianismo, que muchos de los que están presidiendo no están sometiéndose ni representando la cabeza de Cristo. Ese es el mayor mal. Hay columnas, pero esas columnas no tienen capiteles, no tienen cabeza. Y hermano, una columna sin cabeza no está completa y es horrible, es terrorífico. Imagínese usted salir caminando y se le aparezca a alguien a decirle algo sin cabeza. Nosotros no nos representamos a nosotros mismos, hermano. Es algo que nosotros debemos aprender en el camino. Nosotros debemos aprender a representar a Cristo. Y por más maduros, imagínate, por más Pedro, por más Santiago, por más Pablo. Y lo vimos ahí en Gálatas, cuando Pedro se salió de la cabeza. Por más Pedro fue reprendido públicamente por Pablo. Porque lo que hacía atentaba contra la cabeza y el evangelio que Cristo nos había dejado. Primera a los Corintios capítulo 11, verso 3. Terminémoslo de leer. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Como dice el pasaje, sobre uno alto hay uno más alto. Sobre los altos, aún en medio de la congregación, hay uno, hermano, más alto, que es Cristo. Y nuestra responsabilidad es honrarle y respetarle como cabeza. Dice 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis, porque a veces eso se nos olvida, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es el capitel de toda columna, si no la columna no está completa. Y en vez de ayudar a darle estabilidad al edificio, ella misma lo va a destruir. Todo varón
toda autoridad, todo lo que el Señor ha establecido, Él es cabeza sobre eso. Y como leíamos ahorita, sobre todo dominio y sobre toda potestad. Eso es bien importante en el ministerio. Imagínese, hermano. El más grande profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Y tenía que morir sin cabeza. Según usted, ¿cuál es el más grande de los apóstoles del Nuevo Testamento? Para mí es Pablo. Aunque cada uno tiene un lugar. Y también tenía que morir sin cabeza. ¿Por qué, hermano? Porque realmente el más grande no fue ni Juan ni Pablo, sino siempre el único que es digno de ser cabeza en medio del reino de Dios es Cristo. Juan fue una columna, Pablo fue otra columna, pero tenían una cabeza. Por eso murieron sin cabeza, yo pienso. Porque en la casa de Dios solo debe haber una cabeza visible. Por más columna, hermano. Nosotros a veces tenemos la tendencia a ser idólatras. Yo una vez escuché a un hermano diciendo: Señor, te damos gracias por la cabeza que has puesto en medio nuestro. Y dijo el nombre de un hermano. Yo lo miré, la cabeza que ha puesto en medio nuestro. Este hermano se le olvidó la Biblia. Aquí la cabeza no es ningún hermano. Aquí la cabeza debe ser Cristo. Por más columna que Dios levante en medio nuestro. Amén. Porque una vez se me acercó un hermano y me dijo: hermano, porque este no lo estaba alabando, sino estaba criticando a un hermano. Hermano, pero ¿cómo vamos a hacer? Si la cabeza está enferma, todos estamos enfermos. Refiriéndose a un hermano que tenía autoridad en medio nuestro. Y dije: hermano, te equivocas, la cabeza nunca va a estar enferma. Nosotros nos enfermamos, pero la cabeza nunca va a estar enferma. Y la cabeza, me da mucha pena, hermano, pero no es fulano ni fulano. La cabeza es Cristo. Eso es una bendición porque eso nos da seguridad de que la cabeza nunca se va a enfermar. Tal vez nosotros nos enfermamos y a veces nos torcemos, hermano, pero la cabeza que es Cristo, no. A ver, eso es un lenguaje antibíblico, hermano, y afrenta contra la autoridad y el gobierno de Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Y sin Él no estamos completos. Amén. Entonces, las columnas tienen sus capiteles. Y eso nos enseña aún a cómo debemos manejarnos. Primera de Pedro 5, verso 3. Primera de Pedro 5, 3. Mira cómo le dice Pedro a los hermanos. Porque es que a veces nosotros sí nos creemos cabeza y señores de los hermanos. Mira cómo dice Pedro. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Están a nuestro cuidado, tal vez porque el Señor ha puesto personas a pastorear, pero no como señores, no como cabeza, sino como sino siendo ejemplo de la gracia. Porque es que en muchos lugares se escucha: es que aquí se hace lo que digo yo. Una vez un hermano tuvo una discusión por un asunto del diezmo con el cabezón donde se reunía. Entonces el cabezón le dijo: bueno, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Le dijo: no, espere, sacamos la Biblia y le muestro. Entonces el cabezón le dijo: no, aquí se hace lo que yo digo, cierre ese libro. Imagínate, cierre ese libro, aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué era? Un cabezón. Un cabezón. Se puso por cabeza. Mira antes cómo habla Pablo, 1 Timoteo 2:7. Creo que en estos días estuvimos tratando ese pasaje. Cuando estamos en la primera de Juan estuvimos hablando de eso de los hijitos. ¿Cómo Pablo trataba a los hermanos? Pablo no los trataba como Señor, hermano. Mira cómo lo dice 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos Tesalonicenses 2:7. 1 Tesalonicenses 2:7. ¿Había dicho Timoteo?
Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Qué diferencia, ¿no, hermano? Una vez un hermano me decía, hermano, es que hay bueno que a veces lo regañen a uno y hay que tener una medida, hermano. Porque hay lugares donde, de verdad, yo conozco lugares donde cogen a los hermanos y así por nombre. Como fulanito que está, no sé qué, ¿cierto fulanito? O fulanito, ¿cuándo se van a casar, fulanito? Y comienzan así, pa, pa, pa. Eso no lo debe hacer un siervo de Cristo, hermano. Con ternura, con amor. ¿Por qué? Porque no somos señores de la grey. Aún las columnas tienen una cabeza. Amén. Y el trato entre nosotros, aún entre los que están presidiendo es. Cuando tú miras Pedro llega a Jerusalén y casi lo trasquilan. ¿Cómo tú, siendo judío, vas a la casa de Cornelio? Y Pedro puede decir, yo aquí soy el pastor, y se me callan. Y Pedro dice, no, hermanos, miren, yo estaba ahora, y comienza a contarles. Y ¿saben que ese tipo de pastores se sometía a la iglesia? Pedro lo dice. Y someteos los unos aún los pastores, a los cuales nos debemos someter. Ellos también se deben someter a la iglesia. Y deben dar testimonio a la iglesia. Y cuentas a la iglesia a veces. Pero hoy en día es que tenemos mucho cabezón y mucho señor. Esa es la verdad, hermanos. Columnas, pero sin cabeza. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Filemón 1, verso 8. Dice, Pablo le está hablando a Filemón y le va a pedir ciertas cosas a Filemón, pero mira lo que dice. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo le está hablando a Filemón y le dice, o sea, yo tengo mucha libertad porque seguramente había confianza, había trabajo, había para mandarte lo que te conviene. Pero mira cómo dice Pablo, más bien te ruego por amor. O sea, Filemón, yo te podría mandar, pero más bien te lo ruego con amor, Filemón. O sea, haz esto, pero qué diferencia el espíritu de Pablo, ¿no? Y estos hermanos de verdad que sí fueron columnas, hermano. Pero a veces no estamos en ese espíritu. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesús. O sea, siendo quien soy, y viviendo, y la madurez en la que estoy, y pagando el precio como lo estoy pagando, pudiera mandarte, Filemón. Pero más bien te ruego por amor. Qué lenguaje tan precioso, ¿no, hermanos? Estos hermanos aprendieron que no eran señores, eran ejemplo, eran ayudantes, eran servidores de los hermanos. Volvamos a Segunda de Crónicas. Entonces ya hemos visto la estatura de las columnas, de haber madurez espiritual. Pero esa madurez no es completa si no estamos bajo el gobierno de Cristo. Los capiteles, la cabeza de la columna. Ahora vamos a ver algo bien interesante, lo que yo les decía. Entre la columna, digamos que esta es la columna y este es el capitel, se amarraba una cadena en esta parte y se unía al templo. Y en esa unión, en esa cadena de bronce estaba recubierta de granas. ¡Qué figura tan interesante! ¿Por qué? Porque las columnas están ligadas a la casa. ¿Cómo? Por medio de cadenas. Porque acuérdense que las columnas le dan estabilidad a la edificación. Vamos a leerlo y de qué se trata todo esto. Todo esto son figuras preciosas de lo que debería ser el liderazgo en medio de la casa de Dios. Dice, ahí en el 16, asimismo cadenas en el santuario. Y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas.
Entonces se nos habla de cadenas, de granadas, con las cuales unimos el templo con las columnas. ¿Para qué sirve una cadena? Para atar algo, ¿sí? Para amarrar algo. Cuando tú ves las columnas, hermano, por lo menos Pablo hablaba de esa manera. Vamos a leer varios versículos. Efesios 6, verso 20. Pablo era un embajador, amén, pero no era un embajador libre, era un embajador atado en cadenas. Pero yo le pregunto, esta es una buena pregunta, ¿las cadenas que Pablo tenía eran las que les puso Roma? ¿O las cadenas que Pablo tenía eran otras? Porque Pablo dice así, prisionero de Nerón. No, de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que es prisionero de Cristo y no que es prisionero de Roma? Porque Pablo nunca hubiera caído en una prisión romana si no fuera por causa de Cristo. Entonces mira esto. Leámoslo porque se los hice ir ahí. Por el cual, o sea, por Cristo, 6:20, Efesios 6:20. Por el cual soy embajador, pero ¿cómo? En cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo se sentía un embajador de Cristo, pero Pablo se sentía encadenado. Pero como decíamos ahorita, no era de Nerón, hermano, era de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, al encontrarse con Cristo, que es la cabeza en el capitel, la columna en el capitel, Pablo fue unido a algo inmediatamente. ¿Qué es ese algo? El templo de Dios. ¿De qué nos habla esto? Que las columnas son columnas y su función en Cristo es vivir en pro de la casa de Dios. Cuando hay un verdadero siervo de Dios, hermano, el verdadero siervo de Dios está ligado a la casa de Dios. ¿Cuál es el otro problema de nuestra época? No, del corazón del hombre. Que a nosotros los hombres nos interesa más el éxito ministerial, que mi nombre crezca, que venda más libros, que sea más conocido, y muchas veces no me interesan los hermanos. Hermanos, hay veces uno ve que el ministerio, que puede ser algo muy loable, puede ser una promoción de nuestro nombre y de nuestro orgullo. Y usamos solo a las personas como una plataforma para ser vistos y ser conocidos. Es triste que a veces a nosotros nos preocupa más la gloria de mi ministerio que las personas mismas. Yo un día le daba un ejemplo a los hermanos que a veces decimos, por ejemplo, que nos sentimos mal porque la congregación está menguando. Y nos sentimos bien porque está lleno. Pero la pregunta es esta: ¿me importa que esté lleno, esté quien esté? ¿O me importa que estén aquellas personas que han estado y que deberían perseverar? O si estuvieran otras, me daría lo mismo. Por ejemplo, si estas dos sillas estuvieran llenas, tal vez yo estaría contento. Pero si estuvieran llenas hoy con unas personas y dentro de 8 días con otras y dentro de 8 días con otras, a mí lo que me importa es que esté lleno, no qué personas están ahí. ¿Sí me hice entender? Desde que se llene el chuzo, eso es lo importante. Porque es que a mí no me importan las personas. A mí me importa es que se llene el chuzo y que haya pues buena ofrenda, pero no me importan las personas. Sí, a veces pasa eso, hermano. No me importan las cosas. Y eso tienen mucho las grandes denominaciones hoy en día. Entra mucha gente por delante y sale mucha gente por detrás. Pero siempre está lleno porque siempre está ese movimiento. Entra mucha gente y sale mucha gente.
¿sí? Es un fluctuar. Pero al pastor a veces le gusta es que esté lleno, pero no le importa con quién. Uno a veces hasta usa a las personas en eso, hermano. Y el Señor nos ayude, porque no es una cuestión de amor, sino es una cuestión de auto vanagloria y un deseo por tener éxito ministerial. Qué cosas, ¿no? Porque hasta en el ministerio hay codicia. ¿O no es así? Porque tantas cifras, tantos números, que queremos tener números, porque eso apela a nuestro orgullo muchas veces. El Señor nos ayude. Porque a veces nosotros sufrimos por otras cosas, pero no sufrimos. Esa parábola de la oveja perdida, del dracma perdido, y del hijo pródigo, ¿de qué habla, hermano? Yo voy caminando, hermano, y se me cae el celular, y se me daña el celular, y lloro, hermano. Pero si el hermano no volvió a la reunión, eso no me duele tanto como me duele tanto mi celular. Así somos, hermano. Somos tan materialistas. No nos importan las personas, hermano. No oramos por las personas, no sufrimos por las personas. Y a veces hasta yo lo he dicho predicando. Pues si este no, pues el Señor traerá otro. Y sí, a veces el Señor hace eso. Si este no, pues el Señor trae otro. Pero no me importa el que se fue. Me importa más si se me cae el celular y se me daña. Tengo que ir a arreglarlo porque es mi celular. El Señor nos ayude, ¿no? Porque el Señor necesita poder poner cadenas a nuestro corazón. Y esas cadenas tienen algo, hermano. ¿Qué tienen? Granadas. ¿Saben qué son granadas? Era el fruto codiciable y llamativo de la tierra de Canaán. Es un tipo de fruta. No es lo que nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que es una fruta que es muy deliciosa acá. La granadilla, sí. Pero hay otra que es más deliciosa. La guanábana. Así que es grande. No, las granadas era una fruta roja que era muy característica de la tierra de Canaán, que es muy saludable. Eso es lo que el Señor les decía a ellos. Es una tierra que fluye leche, miel y fluye granadas. Entonces, esas cadenas son frutos. Están ligadas con frutos. ¿Cuál es el fruto más codiciable y más precioso de Cristo? El amor. O sea, ellos están ligados a la casa ¿cómo? Por amor. Ellos están encadenados a la casa ¿cómo? Por amor. No es ni siquiera una obligación. ¿Qué sueldo tenía Pablo, hermano? Cárceles, azotes, prisiones. ¿Por qué Pablo se dejaba encadenar? Porque Pablo tenía un profundo amor por la iglesia, hermano. No era un sueldo, no era una profesión. Era amor. Cuando habla de encadenado era alguien que estaba sujeto, esclavo. Él no podía librarse de eso. Él podía decir como el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitos. Para él era algo deleitoso. Mira cómo él mismo lo dice. Como el Señor se lo dice a Pedro. Leámoslo. Juan 21, verso 15. Porque eso está muy ligado. Si yo amo a Cristo, o sea, si yo estoy bajo el capitel, bajo el gobierno de Cristo, Cristo me va a atar. ¿A qué? Al templo. Pero me va a atar de una manera deleitosa, de una manera de amor. Dice Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, Simón, ¿tienes granadas? Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces ahora te voy a atar, Pedro. ¿Cómo lo fue a atar el Señor? Le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sí está viendo esa? Pedro, ¿realmente me amas? Entonces yo voy a poner entre el capitel y la columna una cadena que te va a ligar a mi casa. ¿Cuál es la casa? Las ovejas, los corderos. Y lo repite 3 veces, hermano. ¿Por qué? Porque cordón
tres dobleces no se rompe fácil. Porque a veces yo pienso, es que somos como Pedro. Señor, te amo, y vemos que Juan viene detrás, Señor, ¿y este qué? Qué terrible, ¿no? O sea, amamos al Señor, pero nos incomoda que Juan venga ahí al lado de nosotros. Cuando el Señor me dice, ¿me amas? Ama a estos. ¿Columnas para qué? Para sostener el edificio, pero eso debe ser sostenido con cuerdas de amor. No es una obligación, porque llega un momento en que de pronto el oficio se puede volver tan difícil que se pueda volver fastidioso y las personas comenzar a hacerlo en su carne y en sus fuerzas. Entonces, en vez de estar amando a los hermanos, los estamos golpeando cada 8 días. ¿Usted ha visto? Yo he visto cómo cogen a unos pobres hermanos del púlpito y golpe tras golpe. Golpe. Y los hermanos acostumbran a correr detrás del Señor, pero ya no porque oyen su voz, sino por miedo. Por miedo. Es un asunto bien triste, ¿no? No hacen las cosas por devoción, sino por miedo. El Señor nos guarde de caer en eso. Y el Señor nos perdone si hemos caído en eso. Y ustedes también nos perdonen si hemos caído en eso. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús siempre que fue, apacienta, pastorea, apacienta. Leamos las palabras de Pablo. Pablo sentía esas cadenas, hermano. Hay palabras de Pablo que son Filipenses 1:7, hermano. Mira cómo le habla Pablo a los filipenses. Pablo estaba encadenado, pero por amor. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Oye, porque ese es el otro problema, hermano. Cuando nosotros amamos a algunos. Nosotros tenemos la tendencia a hacer acepción de personas. Recordamos a los que nos tratan mejor, a los que nos hospedan mejor, a los que nos cuidan mejor. Pero Pablo dice, de todos vosotros. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, o sea, en sus cadenas, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo no sé si podría hablar como habla Pablo, hermano. Pablo está diciendo algo bien grande, hermano. No está diciendo los hermanos son testigos, no. Dios me es testigo de cuánto los amo entrañablemente. ¿Sabe cómo uno se da cuenta que hay amor y que pudiera poner a Dios como testigo? Una buena de estas es la oración. ¿Cuánto usted ora por sus hermanos? Y por nombre. Así que le pesan, que usted los recuerda, ora por sus situaciones, por su familia, por sus luchas. Porque a veces nuestra oración se vuelve solo yo, y con el tiempo a veces mi esposa y mis hijos, y mi casa y mis necesidades. Pero el amor el Señor no necesita atar a su casa, hermanos. Porque la verdadera columna es eso. El que está ligado a la casa con amor, el que sirve a los hermanos por amor, el que ora por los hermanos por amor. ¿Será que nosotros podríamos decir? Hay palabras que de la Biblia yo no sé si Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El Señor nos ayude, ¿no?
Terminamos, bueno, vamos terminando. Yo es que ya íbamos a acabar. Me acordé de un pequeño detalle. El nombre de las columnas. Es interesante que el Señor también les ponga nombre a las columnas. Porque en Gálatas también se le ponen nombres. Jacobo, Juan y Pedro. Vamos a leer el nombre de las columnas ahí en Crónicas 3:17. Dice: y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda. ¿Saben que eso era lo que Juan y Santiago oraban? Y Jacobo oraba: Señor, que en tu reino yo me pueda sentar a la derecha y yo a la izquierda. Y el Señor los mira y: podéis beber la copa que yo... O sea, para estar ahí hay que pagar un precio. Y ellos dijeron: podemos. Y sí, Juan es considerado columna. Y el otro murió por el primer mártir de los 12. Tremendo, ¿no? El Señor se los concedió. No eran solo palabras. Y dice: una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín y a la mano izquierda Boaz. Los nombres son muy parecidos en el hebreo. Jaquín significa Él establece, o sea, Dios establece, o Dios es el que da fuerzas, o Dios es el que afirma, o Dios es el que nos hace firme. Eso significa Jaquín. Y Boaz, que es muy conocido por la historia de Ruth, significa Dios es nuestra fortaleza, o en Él hay fortaleza. ¿Por qué? Porque las columnas debían ser duras. Entonces el nombre de las dos columnas tiene que ver con fortaleza y establecimiento. Pero es curioso que el nombre de las columnas siempre está ligado a Él. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la fuerza, porque ninguno de nosotros es fuerte nosotros mismos. Columnas, pero que son fuertes, pero no en ellas. Pero deben ser fuertes, pero no por ellas. Mire las palabras de Ana, 1 Samuel 2:7. Mira las palabras de Ana. Esta mujer conoció la manera como el Señor hace su trabajo. Porque el salmista, ¿qué decía? No, pues necesitamos fuertes, pero el salmista decía esto: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Quién fue una columna en el tiempo que va a preceder a Ana? Samuel. ¿Y quién fue Samuel? Un niño que creció en la casa de Dios. Porque a veces las columnas llegan a ser los que menos nosotros esperamos. Los más indignos, como Pablo, que era un perseguidor. El mismo Jacobo, de los hermanos del Señor Jesús, el más incrédulo. Veía al Señor Jesús y le decía: este se lee. Él solo llegó a ser creyente después de la resurrección. Y dice la historia de la iglesia fue porque el Señor se le apareció. Y se le apareció y ahora sí creyó. Era el más incrédulo de sus hermanos. Y llegó a ser una columna. Ayer leíamos la epístola de Santiago. Tremendo, ¿no? Pablo. Pedro, un pescador, que hasta se avergonzaba del Señor delante de una simple criada. ¿No fue así? Y llegó a ser duro. ¿Pero por qué? Por el Señor mismo. Leamos las palabras de Ana. 2:7, 1 Samuel 2:7. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. O sea, Él coge a los pobres, a los que están en el polvo. ¿Para qué? Para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Pero de qué está hablando? Él guarda los pies de sus santos. Hermanos, si no fuera por el guardar del Señor, como dice el salmista, si el Señor no hubiera estado por nosotros,
hace tiempo nos hubieran inundado las aguas. Si el Señor no hubiera estado por nosotros, hace tiempo nos hubiera tragado el Seol. Y eso no son palabras. Si el Señor no nos hubiera ayudado hasta el día de hoy, hermano, no estaríamos aquí. ¿Sí? Eso lo entendió Ana. Y dice, mas los impíos perecerán en tinieblas. Y esta era la frase que quería resaltar. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque a veces la columna no es porque sea fuerte por sí misma. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Qué le dijo Dalila? Dime en qué consiste tu fuerza, ¿por qué me engañas? Y Sansón sabía que su fuerza no consistía en algo de él. Porque aún el hombre más fuerte, su fuerza no consiste en algo de él. Yo a veces escucho predicadores y comienzo a escucharlos predicar y yo digo, ¿y qué hermano tan tremendo? Y me acuerdo de estos pasajes. Su fuerza no consiste en él. ¿Qué dijo Cristo? Alejados de mí. Nada. ¿O qué le pasó a Sansón? Fueron cortadas cada una de sus 7 guedejas. Y cuando se levantó, su fuerza ya no estaba. ¿Por qué su fuerza ya no estaba? Porque Jehová no estaba con él. Hermano, usted puede ser muy fuerte, pero inmediatamente usted se desvincula de Cristo, toda su fortaleza cae. Porque en nosotros mismos ninguno es fuerte. Y de eso nos habla Jaquín y Boaz. Él es nuestra fortaleza. O sea, podemos ser columnas es por Él. Entonces, volvamos ahora sí para terminar a Apocalipsis 3, verso 12. Ahora sí vamos a ver la recompensa. Ya bajo ese contexto, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? De los creyentes en Filadelfia que venzan, yo los voy a hacer importantes en el reino de mi Dios. Imagínate que tú llegues al milenio, así que el Jerusalén, la ciudad del gran rey, Cristo en su trono, que quiero hablar con Cristo un asunto en el milenio. Entonces Cristo diga, no trates el asunto conmigo, yo tengo personas importantes acá, trátala con ellos. ¿Quiénes son los importantes? Las columnas. Y saben que a veces uno dice, uy hermano, pero estar en el templo y nunca salir de ahí, porque uno no entiende el lenguaje. ¿Qué quiere decir nunca saldrá de ahí? Que la posición que Cristo le va a dar es por la eternidad. Eso es impresionante, ¿no, hermano? Porque hoy en día un presidente se monta y monta a sus ministros los años que reina, sí, los años que gobierna, sí, completa, porque a veces a eso comienzan a... Pero estos que el Señor va a poner como personas importantes en su templo, nunca más van a salir de él. O sea, es un lugar que van a tener con Él para siempre. Pero implica muchas cosas, ¿no? Implica madurez, implica ser de bronce, implica tener una cabeza, implica tener cadenas, implica esas cadenas tener granadas, implica tener un nombre Jaquín o Boaz. O sea, en Él. Precioso, ¿no, hermanos? El Señor nos haga columnas de su casa y de su templo. Que podamos ser de los vencedores de Filadelfia. Es curioso, hermano, que uno pensaría que un tipo de promesas de esta es solo para los apóstoles. O solo para los... Pero le está diciendo es a la iglesia. O sea que en medio de nosotros, cualquiera de nosotros puede llegar a ser columna. Yo visité una iglesia acá cerca de Bogotá.
Entonces, hace poco la visitó a un hermano que es muy cercano a mí en la obra. Entonces me dice, ¿qué tal te parece tal iglesia? Entonces yo le dije así, hermano, esa iglesia la sostienen 3 mujeres jovencitas. Y él me dijo, hermano, yo pensé lo mismo estando con ellos. 3 jovencitas. Pues esas muchachas aman al Señor y son de un compromiso, que esa localidad no la sostienen ni los ancianos ni los predicadores, no. 3 jovencitas. Esas son las columnas de allá. Cuando yo le dije, él me dijo, yo pensé lo mismo, hermano. Porque eso se ve. Quienes cargan el testimonio en su corazón. El Señor levante columnas en medio nuestro. Amén. Vamos a orar para terminar y quiero comentarles un asunto. Para que no... Asunto corto, pero... Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en medio nuestro y en tu iglesia por toda la tierra, Señor. Haz de nosotros columnas, Señor Jesús, columnas verdaderas, Señor. Que puedan estar allí, Señor, recibiendo el peso, Señor, de tus negocios y de tus asuntos. Madúranos, Señor, que podamos ser de 30 años, Señor, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Pero también enséñanos a someternos a ti, porque tú eres la cabeza, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no estamos completos. No queremos hacer cosas por nosotros mismos, ni para nosotros mismos, Señor. No queremos enseñorearnos de lo tuyo, Señor, ponernos en el lugar que solo te corresponde a ti, Señor. Enséñanos, Señor, y átanos con cuerdas de amor, Señor, para que nuestro servicio sea por amor a ti, por amor a los tuyos, Señor, que podamos pastorear, que podamos cuidar, que podamos apacentar a la grey, no como teniendo señorío, no por ganancia deshonesta, Señor, sino siendo de ejemplo, Señor, sino haciéndolo con amor, Señor. Que el Espíritu de Cristo nos gobierne, Señor. Danos amor, Señor, para poder hablar como Pablo, Señor, que hablaba que amaba a los filipenses con amor entrañable, Señor. Danos ese amor para amarnos los unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros, para sobrellevarnos los unos a los otros. Queremos ser de los vencedores de Filadelfia. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos fundas, Señor, con bronce verdadero, que es tu mismo juicio, tu misma santidad, tu mismo discernimiento, Señor, para poder guardar a tu pueblo de las asechanzas del maligno. Gracias por tu palabra, guárdala en nuestro corazón, Señor, y concédenos meditar en ella constantemente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.